gusto hablar con vos. Bueno, ¿qué nos deja estas dos fechas tan cercanas, 24 de marzo y 2 de abril? Empezá por donde más te guste y en las salas como quieras. Este, sí, a veces Porque tienen yo creo que esa hoy, rara simbiosis, ¿no? hoy- de gobierno sí, militar, sentimientos claro, nacionales. hoy estaba pensando, hoy venía pensando justamente eso, digo, cómo esta cercanía de fechas tiende a mezclar dos temas históricos que tienen y no tienen vínculo entre sí, ¿no? Y entonces, de a ratos uno se solapa sobre el otro. Yo preferiría, la verdad, a veces ayer hablaba con un compañero, me decía, bueno, pero porque vos, ¿qué pensás los 24 de marzo? Le digo, mirá, claro, lo que pasa es que yo trabajo todo el año con estos temas, entonces no es que Sí, pues el sí, sí, sí. 24 de marzo Sí. un día 24 de marzo me desayuno y me agarra una semana de escuchar y de decir exclusivamente sobre la problemática Sí. de lo que fue la dictadura militar más sangrienta. Democratitis aguda. Claro. Este, pero bueno, digo, porque de pronto o sea, y cada fecha tiene una emocionalidad distinta, ¿no? Y la gente hoy, y sobre todo las redes, se juega mucho con esto, es decir, las redes son básicamente emocionales. Entonces uno, claro, está escuchamos durante varios días, y sobre todo por tratarse de 50 años de la fecha del 24 de marzo, una gran cantidad de testimonios de gente que fue torturada, que fue reprimida, que fue asesinada, etcétera, etcétera. Y luego saltamos, y donde el eje de todo eso son, es decir, por un lado, el eje emocional es el sufrimiento, la víctima, y los victimarios que son, ¿quiénes son? Militares, ¿no? Militares, sí. Y saltamos a los pocos días saltamos a Malvinas, y en Malvinas retomamos, digamos, emocionalidad, y hoy la emocionalidad de las víctimas, en este caso, pasan a ser militares, ¿no? Los que hasta ayer eran victimarios en términos emocionales, ahora pasan a ser víctimas, porque efectivamente este, han sido quienes sufrieron las consecuencias irreparables de la guerra. Entonces, esto mezcla y perjudica el análisis tranquilo que debería tener ambos acontecimientos. Entonces, arranco por lo del 24 de marzo y digo, hay en, en el relato que se instalado y que se repite sobre el 24 de marzo, una supremacía del aspecto de la represión y digamos, de todo lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado, que obviamente es así, existió, fue tan grave como se cuenta, pero eso omite, es decir, hacer eje exclusivamente en ese relato, omite otras cuestiones, como por ejemplo, cuál fue el plan económico de la dictadura, cuál fue el plan político económico de la dictadura, o sea, qué se vino a imponer en la Argentina, y qué otros elementos, aparte de utilizar ese sistema de represión tan salvaje, se utilizaron en función de ¿De qué? sostener y Sí. mantener este plan, ¿no? ¿Para qué se hizo todo eso? ¿Para qué se hizo todo esto? Entonces, yo lo primero que aclaro, digo, bueno, el, do, el, el 2 de abril, pocos días después una semana después del golpe del 24 de marzo, va a asumir
Martínez Dios como ministro de Economía, y va a enunciar los 12 puntos de su plan económico. Y arranca su discurso diciendo: venimos a terminar con años de un estatismo socializante y dar libertad a las fuerzas del mercado, bla, 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 bla. Bueno, y luego expone los 12 puntos. Y si yo digo que eso te lo dije, yo te leo lo que dijo Martínez de Oz, y te digo, esto lo dijo Milei la semana pasada Te en lo firmo. Rosario o en Córdoba. Claro, vos me vas a decir: no lo escuché, pero sí, claro, Seguro. debe ser, porque Es él. son las mismas palabras, son las mismas palabras que Sí, utiliza, sí. los mismos conceptos que utiliza Milei hoy, que los vende como novedoso, pero que de novedoso no tienen nada, que ya han fracasado muchas veces en la historia argentina, y que fracasaron con Martínez Dios porque nos dejaron un país un país que tenía un 4% de pobreza, lo dejaron con un 25% de pobreza, que tenía 7.800 millones de dólares de deuda, lo dejaron con 45.000 millones de dólares de deuda, que tenía 20.000 fábricas y se quedó con 20.000 fábricas menos y 800.000 trabajadores en la calle. Bueno, digo, todo, que cayó el salario real Sí, el 35% al final del proceso de reorganización nacional. Todo ese plan, digamos, esas medidas que se fueron tomando, que además requirieron de una ofensiva muy fuerte contra el principal enemigo de ellos, que le podía hacer trastrabillar o hacer una oposición seria a la dictadura, que era el movimiento obrero organizado, ¿no? Porque desde el mismo día 24 de mayo, ellos publican 3 leyes por decreto, o sea que tenían, en la preparación del golpe, estas leyes las tenían armadas varios días o meses antes, sí, pues. Cancelando toda actividad gremial, suspendiendo el derecho a huelga. Luego van a hacer una batería de medidas de tipo de intervención de la CGT, intervención de los 20 principales sindicatos del país. Van a modificar la ley de contrato de trabajo, la misma ley que acaba de modificar mi ley. Bueno, Sí, sí. eso fue una de las primeras medidas, que es una ley que viene del gobierno de Isabel, de noviembre de 1974. Y todo ese paquete de medidas que apunta, digamos, a debilitar al movimiento obrero. Incluso sacan otra cosa, que es le quitan el descuento obligatorio a la afiliación, y la respuesta de los trabajadores es reafiliarse nuevamente a los sindicatos en forma voluntaria, y consiguen una afiliación superior a la que tenían antes, ¿no? Sí, pues. Esto es un tema muy Ahora, Aldo, poco, para no entusiasmarnos tanto con el 24 de marzo y meternos en el 2 de abril, 6 años después de todo eso y de todo, se produce el 2 de abril. Y ya habiendo cambiado de se produce, jugadores el claro, proceso, primero Viola, y después fíjate, Galtieri. y fíjate, y fíjate vos que conmitante con esto, yo te iba a decir que la gran oposición a la dictadura fue el movimiento obrero organizado, que empezó con un primer paro en el 79, Eso. que hicieron la Comisión de los 25, y que después, cuando asume Ubaldini como la CGT Brasil, va llevando adelante una serie de luchas, que el 30 de marzo se hace la mayor movilización, 30 de marzo de 1982, la mayor movilización de oposición a la dictadura militar, convocada por el movimiento obrero, con Ubaldini a la cabeza, que es reprimido, hay un muerto en Mendoza, etcétera, etcétera. Bien, es decir, eso fue el 30 de marzo, el día 2 de abril nos desayunamos que Argentina ha recuperado las Islas Malvinas. Bien, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, va a pasar una cosa extraña, por lo menos
de entender para los que no vivieron ese momento, ¿no? Pero aquellos que éramos total y absolutamente opositores y que el día 30 habíamos estado puteando a los milicos y siendo reprimidos en las calles, el día 2 de abril vamos a salir a festejar el hecho de la recuperación de Malvinas y vamos a apoyar apoyar esa decisión. Vamos a festejar y a apoyar esa decisión. Dijimos bien hecho. Apoyar esa decisión. Fíjate vos que Ugaldini, que por ejemplo había sido detenido ese 30, luego liberado, y va a encabezar una delegación de dirigentes, van a ir varios dirigentes, va a ir Ugaldini, varios dirigentes gremiales, y varios dirigentes políticos del peronismo, va Vittel, va Contín de los radicales, va de distintos partidos políticos. Sí, toda la multipartidaria que ya estaba funcionando. Claro, que van a ir a Malvinas a dar el apoyo, digamos, a los que habían ocupado, las fuerzas militares que habían ocupado Malvinas, ¿no? Entonces, ahí volvemos a otro relato histórico. Cómo se interpreta Malvinas desde la historia y cómo se va cambiando, ¿no? También, porque esto, digo, así como te dije, se marca un aspecto, de pronto hay un proceso, digamos, que empieza después de la derrota de Malvinas, que todos conocemos, que va a ahora, yo creo, Aldo, déjame hacerte Sí. un paréntesis para introducir algo que digo. Yo sostengo, sin pruebas evidentes, pero desde un artículo que publiqué en el 83, así que imagínate, que lo que condicionó a la dictadura militar, que tenía, según unas interpretaciones que se dieron en ese momento, de los que más o menos escribían sobre el tema, la idea era el famoso toco y me voy, ¿no? Sí, asimilar al llegar, tomar, negociar y retirarse. Y fue esa movilización del pueblo, esa reacción de la clase política también, pero del pueblo fundamentalmente en la plaza, el 2 de abril, y hay que repasar el video ese, como cuando Galtieri dice no sé qué cosa del gobierno, lo silban, y cuando dice toma Malvinas, lo aplauden y una ovación. Es una cosa realmente insólita de manifestación del sentimiento popular. Fue esa reacción del pueblo la que la puso a la Junta Militar entre la espada y la pared de tener que quedarse en Malvinas sin haberlo pensado. Esa es mi teoría, ¿no? Sí, yo creo, creo que hay distintos análisis respecto de eso, ¿no? Evidentemente lo que los militares, digamos, como buenas bestias que eran, como buenas bestias, poco seso que eran, Galtieri y compañía, no midieron una serie de cuestiones. Y entre las cuestiones que no midieron es, ellos estaban, en particular Galtieri, estaba creído que Estados Unidos iba a jugar un rol de equilibrio, iba a decir, che, a los ingleses paren, y a los argentinos, bueno, y le erró de medio a medio. Sí, recordemos Aldo, que en ese momento la dictadura militar argentina estaba colaborando en Centroamérica, fundamentalmente en El Salvador y en Nicaragua también, con Estados Unidos, ¿no? Y de ahí salía la famosa... Y Galtieri había dado una vuelta por Estados Unidos y había dicho que era un general majestuoso. Entonces volvía agrandado como pavo en gallinero. Y todo eso, digamos, fue contribuyendo a ese poco, además su falta de enfoque político, porque eran unas fuerzas armadas que de 1955 a 1982 habían adscrito a la doctrina de seguridad nacional, a ser los guardianes de Occidente, a ser los guardianes de Estados Unidos, y de pronto se mandan esta que no la midieron, y digamos se enfrentan, pero
es decir, yo digo, por lo que vos decís, comparto que la intención no era, No era quedarse. que hubiera guerra, sino simplemente hacer la movida y retirarse, pero de pronto se ven enfrentados a una guerra con el enemigo histórico de nuestra Argentina, con quien a quienes habíamos echado 2 veces durante las invasiones. Luego Rosa los había combatido cuando habían penetrado por el Paraná, la flota anglo-francesa. Digo, de pronto estaban confrontando con nuestro enemigo histórico y aparece digamos, le cae la ficha de todo el error político histórico que ellos tenían en la cabeza, creyendo que Estados Unidos eran sus amigos, etcétera, etcétera. Y tienen que ahí apechugar y decir, bueno, listo, y estamos acá entre la presión popular y que Estados Unidos nos dice, bueno, yo no voy a laudar a favor de ustedes, yo soy aliado de Inglaterra. No, y qué aliado también, porque algo que no se suele mencionar nunca y valorar en los análisis es la situación en la relación que tenía en ese momento el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Margaret Thatcher. Y la situación de Margaret Thatcher estaba con el peor índice de popularidad, con la huelga de los mineros irlandeses, ¿te acordás? Todo un desastre, claro. Pero era la única aliada que tenía Estados Unidos para la instalación de misiles de alcance intermedio en Europa, los famosos SS-20, claro. Creo que eran. En todas las otras capitales europeas, en Madrid, en Berlín, había manifestaciones contra la instalación de los cohetes, y la única que estaba de acuerdo era Margaret. Así que ¿cómo Reagan la iba a desairar a su aliada, a la única aliada que tenía en Europa? Efectivamente. Bueno, y allí los militares van a comprobar que toda esta política liberal de Martínez de Oz le jugaba en contra. Claro. Total y absolutamente en contra, porque hay una frase célebre de un tal Estrada, que era secretario de Comercio de Martínez de Oz, que en un momento dijo, para Argentina es lo mismo fabricar sí. caramelo que fabricar acero, ¿no? Entonces, también si me decís que la dijo Milei hoy, te la creo. Exactamente, la misma cosa. Si no, da lo mismo que acero, bueno, que cierren, la siderúrgica que cierre. ¿Cuál es el problema? Claro, el problema que se enfrentaron es que cuando tenían que tirarle a las fragatas inglesas, con los caramelos no resultaba, no funcionaba tirarle caramelos. Tenían que tirarle fierro puro, acero. Y eso es decir, esa industria nacional, que otros militares nacionales con visión nacional lo habían hecho, es decir, porque fíjate vos que la industria nacional nace Mosconi, Sabio, el brigadier San Martín, Perón, digamos, son los militares nacionales los que, y si queremos remontémonos al fray Luis Beltrán, en los hornos que crea para fundir los cañones que van a hacer que van a cruzar los Andes. Bueno, digo, todo eso que ellos habían destruido, que habían obviado, hoy les aparecía ese error conceptual que las Fuerzas Armadas tenían, lo van a pagar con sangre en las Islas Malvinas, porque ellos también murieron, o porque hubo oficiales, suboficiales que murieron en Malvinas, no solo soldados conscriptos, ¿no? Entonces, digo, todo esto genera un quiebre de tipo político ideológico dentro de la Fuerza Armada, y ese crack que obviamente con la derrota lo que va a llevar es a que la Fuerza Armada definitivamente den la salida democrática. Y bueno, pero yo me quería referir un poquito, antes de terminarte, a lo que sucede después, que es el proceso de desmalvinización. Eso es tal vez lo más doloroso y lo más importante. Porque,
porque de pronto, mezclado con la fecha anterior, fíjate vos que, mirá, una similitud en estas cosas, porque Perón decía hay que estudiar la historia para aprender del error ajeno, porque el error propio llega tarde y cuesta caro. Bueno, hoy Trump, cuando está atacando Irán, lo que dice es que él está atacando no a un país, sino al régimen de ese país, porque hay una dictadura, los ayatolá, que sé yo, bla, bla. Entonces él quiere poner la democracia. Sí. Está diciendo, Trump dice eso. Bueno, ¿sabés qué decía la Thatcher en 1982 y luego de la guerra? Ellos instalan esto muy fuertemente como un pensamiento hegemónico que se va a transmitir a la Argentina luego, ¿no? La Thatcher dice, nosotros fuimos a combatir una dictadura, Sí, pues. porque de pronto un dictador loco y borracho se le ocurrió desafiar a las fuerzas, a su Real Majestad Británica, y encima desafiarlo llevando un grupo de chiquillos mal armados, mal alimentados, con frío, que se va a pelear contra el mejor ejército del mundo, que es el nuestro, eso dice la Thatcher. Y fíjate esto que te acabo de decir, lo habrás escuchado y lo escucho y lo escuchamos en los análisis que se hacen estos días, ¿no? Sí. Entonces, es que lo grave es que hay gente, hay dirigentes políticos, diputados nacionales, nuestro expresidente Macri, que sostienen esto, el poco valor de las islas. Que sostienen exactamente esto, pero que plantea, entonces fíjate vos que luego se va mezclando y los soldados muertos en Malvinas, resulta que en vez de haber sido héroes que murieron luchando por nuestra soberanía contra el mejor ejército del mundo, entre comillas, son víctimas de la dictadura, porque Sí, los mismos milicos que acá nos perseguían, llevaron a los chicos para morir en las islas. Entonces no son víctimas de las balas del enemigo, sino que son víctimas del dictador Galtieri. Y esto contribuye a afirmar ese discurso de la Thatcher, ese discurso de la desmalvinización, que lo que esconde en el fondo, digamos, ese discurso, es la sumisión. Es decir, ustedes son un país bananero, que lo gobiernan unos payasos, tenían un payaso ahí, un borracho, como Galtieri, y ustedes no pueden nunca intentar violentar el Estado que impone su Real Majestad Británica sobre un territorio que consideran propio, como son las Islas Malvinas. Ese es el mensaje, y que lamentablemente... Y que caló, ¿no? Caló porque en los comienzos de la democracia, la política oficial, digámoslo, del alfonsinismo fue esa, sí. Los chicos de la guerra. Claro. Y no por casualidad, porque fíjate vos que Alfonsín fue el único tipo de la dirigencia, el único personaje importante, digamos, de la dirigencia política que no acompañó, no apoyó. El único que se opuso. Vio tal vez con una visión política muy, muy astuta que ese era el fin de la dictadura militar. Bueno. Sí, y que él la podía aprovechar, con muy mala intención, si querés. Pero es Alfonsín el que luego asume el gobierno. Entonces esta política de... hay un personaje, un historiador, un tal Lorenz, que habla, está en todos los medios nacionales. No es como yo, que hablo por tu radio, por otras radios, digamos, del interior, que estos hablan en C5N, en todos esos lugares, ¿no?
Y este Lamentable. personaje dice, nosotros deberíamos festejar el 14 de junio, o sea, la derrota de Malvinas, como el triunfo de la democracia, porque ahí es cuando cae el gobierno militar. O sea, fíjate vos a dónde se llega y la trampa Sí, pues, que hay implícita en eso, ¿no? Es decir, terrible. Sí, el triunfo de los ingleses, o sea, gracias a la Thatcher, es la Thatcher la que nos libera sí, pues. de los militares, ¿no? Se llegó Eh, a la paradoja de identificar los derechos argentinos sobre la soberanía de las islas con la dictadura militar. Exactamente, exactamente. Así que bueno, creo que hoy es una fecha para conversar estas cosas, pero no solo hoy, porque hoy viste, hay 1,5 millones de información que da vuelta. Luego a la semana ya tenemos otro tema y todo el mundo se olvidó. En general estas cosas hay que poder analizarlas No, y con tranquilidad y como vos marcás muy bien en esa nota que se reproduce ahora, de tu nota del 24, y cada vez salen más reportajes y a figuras de Inglaterra, figuras militares, como vos, la del almirante Woodward, o la de Thompson, que reconocen primero el coraje, la habilidad, el expertise de muchos militares argentinos, especialmente de la Fuerza Aérea, y de que los ingleses la pasaron verdaderamente mal, siendo se la como... pasaron verdaderamente mal. Mira, hoy casualmente, porque yo lo repito siempre, y entre las tantas cosas que escuché, había un excombatiente que lo decía. Nosotros tuvimos 630 muertos en la guerra, pero de los cuales la mitad, 300 y pico, fueron solamente en el crucero General Belgrano. Claro. Ahora, si sacás el crucero, si sacás los fallecidos en el crucero, los muertos son 300 y pico, 303 o 340, no sé cuánto, 320, ponele. Y los ingleses reconocieron 255 bajas que creemos mintieron, han mentido, digamos, las han disminuido un poco. Sí. Pero bueno, pongámosle que si nosotros tuvimos 300 bajas y ellos tuvieron 250, quiere decir que esto no fue ningún paseo, ni ninguna paliza que nos pegaron. Fue una guerra, y así lo dicen estos oficiales que vos nombrabas. Pero claro, sí, que estuvieron en la guerra. vos citás y me vale la pena hoy recordar en homenaje a nuestros veteranos y a los muchachos que combatieron como hombres, no como pobres adolescentes llevados a la fuerza, lo que dice justamente Thompson sobre la batalla de Monte London. Dice, estuve a punto Claro. de sacar a mis muchachos de ahí. No podía creer que esos adolescentes disfrazados de soldados nos estuvieran causando tantas bajas, porque le estaban los pibes, no soldados profesionales, sino conscriptos preparados, ponele que hasta mal preparados para la guerra, y le estaban pegando una paliza a los comandos de la segunda o tercera potencia mundial de ese momento. Exactamente. No, es muy fuerte. Es muy fuerte lo que dice Thompson, que yo digo, cuando empecé, porque esto son los diarios, digamos, libros que han escrito, ya después, muchos años después de la guerra, cuando los tipos están retirados, y que bueno, han contado lo que ellos vivieron, ¿no? Y entonces, digo, se caen un montón de justamente dicho por el enemigo, que cae un montón de esos paradigmas que nosotros hemos escuchado 20 veces, ¿no? De que los chicos estaban mal armados, Una de las cosas, no la he puesto en la nota, pero que explicaba Thompson también, dice, las botas que usaban nuestros soldados se les despegaba la suela en el barro malvinense, y Y que reconocen que los ingleses también tenían problemas logísticos. claro, dice, y era muy común
que a los muertos argentinos le sacasen los botines para ponerse, los militares ingleses le sacaban a los muertos o a los prisioneros los botines para ponerse sus botines, porque los botines argentinos resistían mejor la caminata que las botas que traían ellos. Y también lo dice respecto de las armas, dice cuando estaban armados con ametralladores Sterling que no servían para ese combate, dice cuando podían agarrar un FAL argentino, se empezaban a usar el FAL argentino porque les servía mejor que la ametralladora que traía. Entonces, digo, se caen un montón de cosas que nosotros las hemos escuchado durante mucho tiempo, que tiene que ver con todo esto de tirar abajo, ¿no? El papel argentino, el papel argentino en la guerra. Y bueno, sí, pero esta genuflexión que, como vos marcás también, ahora se reedita en Milei, la genuflexión esa de Martínez de Oz y después de Galtieri con Estados Unidos, y el haber sido, que en ese momento, sin decirlo y sin el discurso tontamente entreguista de hoy, hacían lo mismo los militares, como decíamos en Centroamérica, por ejemplo, servíamos, nuestros soldados servían a los intereses de Estados Unidos. Hoy estamos en la misma. Estamos en la misma, exactamente, con una diferencia, que lo votó la gente. Sí, ¿no? Lamentablemente. Para reflexionar, bueno, también qué se habrá hecho mal para que un personaje de esta naturaleza u otra personaje, bueno, que no ganó, como que en este sentido es tal vez hasta más peligrosa que Milei, como Patricia Bullrich, también haya sido candidata y también haya podido ganar, y en una de esas la tenés de jefe de gobierno de Cava en la próxima. Exactamente, esperemos que no. Y bueno, no por nada lo están limpiando a Adorni. Digo yo, de puro mal pensado que soy, creo que somos todos mal pensados, ¿viste? Él tiene todo transparente, digo, ¿y quién dio a conocer todos los datos de eso? ¿Y quién dio a conocer? Alguien que no quiere que sea jefe de gobierno, digo, que compita. ¿Será? ¿No? Exacto, probablemente. Viste que sos mal pensado. Ay. Claro. Bueno, pero el mensaje de hoy... A ver, van mostrando la hilacha de estos muchachos que venían con todo el discurso de la anticorrupción, de la casta y qué sé yo. Lo primero que hacen, empiezan a mostrar la hilacha con todas estas macanas que empiezan a aparecer hoy, ¿no? Lo de Libra, lo del 3% de Karina, lo de... Bueno, y lo del discurso de hoy, yendo al tema militar de nuevo, y vos que sabes de esto y de defensa, el discurso de hoy de Milei es vergonzoso, ¿no? Se dice que va a destinar... No lo escuché, mañana leeré alguna nota por ahí. Por ejemplo, dice que destinamos el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones, parece que está privatizando a lo pavote, a la compra de armamentos y bienes de capital para fortalecer nuestro sistema de defensa nacional. ¿Te enteraste? Están comprando, y en una de esas, primero no sabía que estaba privatizando tanto, y que con el 10% están por fortalecer... Compramos unos aviones que se garantizaron los ingleses que no lleguen, los aviones esos, que no lleguen volando hasta Malvinas, sí, ¿no? Sí. Lo único que teníamos que hacer era empezar a rearmar nuestra Fuerza Armada, teniendo alguna capacidad de defensa y alguna capacidad de amenaza a el poder inglés que han montado ahí en las islas, pero bueno, es muy cuidadoso de que no se enoje su Real Majestad británica. No, pues hizo también alguna promesa de que va a arreglar la obra social de las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Seguridad, que si vos seguramente hablás con muchos integrantes de ellas, y realmente están más que furiosos, desesperados, ¿no? Porque realmente... Claro, así que, ¿qué me vas a hablar de fortalecer la defensa nacional si tienen sueldos de miseria y no tienen asistencia en la obra social? Así claro.
claro, claro. Realmente. Bueno, Don amigo, Aldo, te dejo porque sí me están señor, por llamar de otra radio, métale. Hoy es un que no día. es, que no son las radios donde No hablan es, lo- las grandes estrellas, ¿viste? las estrellas de siempre. Las grandes estrellas del progresismo. Sí, Bueno, señor. un gusto de hablar con Gracias, vos y un Aldo. abrazo grande. Un enorme Chao, abrazo. chao, chao. Aldo Duzdevic, un militante de la causa nacional y con una información de